Buenos días, amada iglesia. Es un gozo poder estar juntos nuevamente en esta mañana para abrir la palabra del Señor y poder considerar en ella sus verdades. Les invito, si son tan amables, que vayan a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Y vamos a leer en esta mañana la continuación del párrafo que estamos desarrollando, o sea, los versículos 7 al 9. Primera Pedro capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Y en esta mañana voy a desarrollar un sermón que se titula Bendiciones que recibimos al ser probada nuestra fe. Bendiciones que recibimos al ser probada nuestra fe. Este sermón va a constar de 3 puntos principales. El primero de ellos, la primer bendición, es la seguridad de una honra prometida. Se extrae de la primera mitad del versículo 7 del capítulo 1, que dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es la segunda mitad del versículo 7. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El segundo punto del sermón se titula Seguridad de la comunión con Cristo. Esta es la segunda bendición, la seguridad de la comunión con Cristo. Y se extrae del versículo 8, que dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El tercer punto del sermón, que nos muestra justamente la tercera bendición que recibimos al ser probada nuestra fe, es la seguridad de la liberación presente. Seguridad de la liberación presente. Y se extrae del versículo 9 del capítulo 1, que dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, en esta mañana vamos a hablar justamente de eso, las bendiciones que recibimos cuando nuestra fe es probada. Y cuando estudiaba este tema, justamente
me llevaba a recordar lo que había sido el traslado de mi escuela primaria a mi escuela secundaria. Terminaba la escuela primaria, estábamos habituados a una estructura de niños, pero cuando teníamos que empezar la escuela primaria, y esto es lo que experimenté, la escuela secundaria, todo era diferente. Teníamos que tener más profesores, teníamos que tener más horas de clase, teníamos que tener mucha más cantidad para estudiar. Y yo sabía que me enfrentaba a eso, era una gran prueba para mí, porque estaba habituado a la etapa de la primaria. Y recuerdo que cuando estaba en el colegio, ya por empezar primer año, nos iban distribuyendo en las distintas secciones de primer año y sentía dentro mío ese peso de decir, ¿qué será esta nueva etapa? Era una gran prueba, todo nuevo. Pero eso no era nada. Llegó el tiempo en el que empezaron a desarrollarse las materias y cada profesor comenzó a pedir y a exigir y a tomar exámenes. Y llegó la época de los exámenes. Teníamos que hacer exámenes. Y recuerdo que en la época de hacer exámenes, esta era la peor prueba de la vida de uno. Teníamos que estudiar todo lo que nos daban y teníamos que estar seguros de que cada unidad la sabíamos y teníamos que repasar. Y cuando llegaba el día del examen, ahí estábamos sentados con el nerviosismo, el temor, viendo si el docente venía, si no venía, y 10, 15 veces salíamos a la galería para ver si faltaba o no faltaba. Pero cuando lo veíamos venir, se nos venía el mundo abajo y sentíamos el taco del docente por el pasillo, tac, tac, y se acercaba la muerte. Sabíamos que se abría la puerta, y todo serio el docente decía, saquen 2 hojas arriba del banco, guarden todo, y saben que si copian tienen un 1 y se llevan la materia conmigo. Y empezábamos a temblar. Y nos daba la prueba. El otro gran desafío era saber si los temas que el docente escribía eran los temas que teníamos más claros. Porque no todo estaba tan claro. Normalmente cuando uno va al secundario estudia un rato antes. Y entonces no todo está tan claro. Entonces teníamos el otro gran desafío, que los temas que tira el docente son los que yo mejor manejaba para no reprobar. Y ahí estaba el examen, estaba la prueba. Y teníamos que escribir y teníamos que poner todo lo que habíamos aprendido. Pero cuando pasaba esa etapa y uno entregaba la hoja, venía la otra etapa. La etapa de esperar que corrigiesen la prueba. Y entonces en esa etapa era toda una tensión, porque todos hablaban, ¿vos qué pusiste? ¿Qué resultado pusiste? ¿Vos pusiste esto? No, te equivocaste. Todo el mundo se hacía sufrir uno al otro. Está mal, te va a ir mal, vas a reprobar, porque esto es así. Y venía el tiempo de soportar hasta que llegaba la nota. Pero llegaba el momento en el que había un resultado de la prueba. Venía el docente, 10 días, 7 días, 15 días, de acuerdo a su tarea y a su carga laboral de vida, y entonces corrigió la prueba y nos entregaba una nota de la prueba. Y en realidad cuando nos entregaba la nota de la prueba mirábamos hacia atrás todo lo que habíamos pasado y podíamos decir, realmente fue bueno, porque en realidad la prueba lo que hizo es entregarme la verdad de cuánto sé o no sé lo que tenía que rendir. La prueba tiene un resultado. Si el resultado es negativo, yo sabía que tenía que prepararme de nuevo y que tenía que luchar para poder aprobar. La prueba tiene el resultado positivo también de enfrentarte con tus capacidades, porque vos sabés hasta dónde podés llegar. Y todo eso surge como resultado de esa prueba. Y en nuestra vida cristiana, el Señor nos trata de la misma forma. Nunca una prueba es bonita cuando la estamos atravesando, pero hay grandes bendiciones cuando nuestra fe es probada.
La primera de ellas es justamente el primer punto del sermón, la seguridad de la honra prometida. Cuando estamos en el tiempo de la prueba, no siempre pensamos en que hay una honra prometida para aquellos humanos a los cuales Dios le prueba la fe. Y en relación a esta honra que Dios promete al probar nuestra fe, el pastor MacArthur escribe y dice, es que los creyentes deben regocijarse en la perspectiva de una honra prometida. Nosotros debemos regocijarnos en que si Dios está probando la fe, esto garantiza una honra prometida. Muchas veces cuando leemos este texto, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, lo interpretamos de una manera equivocada. Muchos interpretan, y quizás por mucho tiempo lo has entendido, como que cuando el Señor venga, tú te vas a postrar y vas a dar honra y vas a dar gloria a Él. Y en realidad, si alguna vez pensaste que esto va a ser así, no estás equivocado. Pero no se refiere a esto el texto que estamos leyendo. En Apocalipsis podemos leer en el capítulo 4, versículos 10 y 11, cuando dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sin embargo, a pesar de que el escenario bíblico es que le vamos a dar gloria y honra al Señor en nuestro encuentro futuro con Él, este texto no significa eso. Pedro está haciendo referencia a que Dios concederá a su pueblo alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es algo tremendo. En primer lugar, Pedro dice que cuando tengamos el encuentro, quienes hemos sido probados en la fe, vamos a recibir alabanza por parte del Señor. La palabra de Dios claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21 al 23, dice, y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo te hago una pregunta, ¿esto es alabanza o no? Esto es lo que dice Pedro. Es innegable que el Señor de manera profética en este pasaje enseña el momento en el que Él mismo reconocerá la fidelidad de los creyentes, que han atravesado las pruebas de una manera piadosa, han atravesado la prueba de la fe con una calificación aprobada. Y de hecho, el hecho de que llegues al final en Cristo es la calificación aprobada en la prueba de la fe. Esperamos, como esperábamos al docente, que corrigiera para que nos mostrase si realmente lo que entendimos era lo correcto. El Señor también en la vida nos lleva por un camino de espera hasta el final. El que no claudica en el medio es porque es verdadero. El que se queda en el camino nunca lo fue. Nunca lo fue. De esto se encarga el apóstol Pablo cuando le enseña a Timoteo y le dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8,
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es tremendo lo que le dice Pablo escribiendo a Timoteo. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es como que el Señor está detrás de la prueba de nuestra vida, está detrás del valle de nuestras lágrimas, esperándonos para llegar al momento del encuentro en donde Él verdaderamente alabará al que ha sido probado en la fe. ¿Por qué? Porque le dirá, esa fe que yo puse en vos, esa fe salvadora, es una fe gloriosa que no claudica en medio de la prueba. Has llegado hasta el final. Y todo este lenguaje nos enseña justamente que la fe que salva y que sus buenas obras, que son consecuencia de ellas, siempre van a recibir elogios divinos. Y es por esto que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 29, dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esta alabanza prometida para los creyentes, en el momento del encuentro final, demuestra otro rasgo del carácter del Señor, que es su suprema generosidad. Tal como lo expresa Moisés en el Antiguo Pacto, en el libro de Éxodo, capítulo 34 y versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Este es su carácter. Y parecería imposible, pero es que el Señor, cuando nos somete a prueba y cuando nos espera en el encuentro final, Él alabará al siervo bueno y fiel que ha llegado hasta ahí. Ese es su Hijo. ¿Y por qué su Hijo? Y porque atravesó la prueba de manera fiel, porque perseveró en Cristo. Él le dirá, ven, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco. Tu carga realmente era poca, pero porque has sido fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. No tiene nada que ver el sufrimiento que pasaste en la vida por serme fiel a la gloria venidera que yo te doy. Vení, entra. Mire su tiempo de prueba, sabiendo que la prueba otorga la bendición de esta alabanza final. Pero Pedro no solamente se expresa y dice, hay alabanza, dice gloria, alabanza y gloria. Pedro utiliza también el término gloria. Y de la misma manera que la alabanza será lo que los creyentes recibirán por parte de Dios en aquel día. Y es a estos a los que se refiere el apóstol Pablo cuando nos enseña en Romanos 2, 6, 7 y 10, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y en el versículo 10 dice, pero Él dará gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esta expresión gloria apunta más que todo a la semejanza a Cristo, que llega a ser verdaderamente perfecta en el encuentro con Él. Dios dota a los creyentes de una manera progresiva a llevarlos a una semejanza al Hijo durante toda la vida terrenal a través de las pruebas.
cada prueba que atravesamos imprime en nosotros un rasgo más nítido de la semejanza a Jesús. Y al final de la carrera, ser una copia perfecta, completa. Y es eso lo que Pablo está escribiendo cuando él le escribe a los romanos en el capítulo 9 y el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y de la misma manera, siguiendo este mismo concepto, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 2, nos escribe: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Toda la Escritura muestra que el propósito de Dios en nosotros es llevarnos progresivamente a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Toda la Escritura nos muestra que es un plan de Dios imprimir una semejanza mayor de Cristo a través de una travesía por un valle de lágrimas, hasta que llegamos a la gloria final. Allí está el docente entregándonos la calificación. Ahí entendemos el verdadero sentido. Entendemos que no era tan mala la prueba. Entendemos que era para nuestro bien. En este concepto es que Pablo le escribe a los corintios, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Es esto lo que Pablo le enseña a los corintios? Toda la travesía terrenal es como que nosotros estamos mirando con un velo, pero vamos yendo hacia la formación perfecta de la imagen de Cristo cuando atravesamos esta prueba terrenal. Y Pablo le dice a los corintios: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es la obra de Él durante todo el proceso de nuestra prueba. Y la última expresión que Pedro utiliza, refiriéndose a la honra final que recibiremos de parte de Dios, es justamente el término honra, alabanza, gloria y honra. Y es posible que esta expresión se refiera a las recompensas que Dios va a dar a los creyentes en reconocimiento a su servicio a Él. Y es a esto a lo que Pablo se refiere cuando él escribe la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 3 del versículo 10 al 15, cuando él dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, desde el momento en el que el Señor nos llama a la salvación,
Evidentemente comienza nuestra actividad y nuestra acción en el reino, pero el Señor advierte aquí, no todas las cosas que verdaderamente hacemos, cuando pasen por la prueba del fuego allí al final, recibirán honra. Pero en realidad, las obras nuestras son las que van a ser motivo de esa honra. Entonces, si la obra nuestra es oro, plata, piedras preciosas, es decir, una obra que no tiene el contaminante del egocentrismo, una obra que no tiene el contaminante de la búsqueda de mi propia gloria, una obra que no tiene el contaminante de la búsqueda de mis propios beneficios, sino una obra que tiene solo la intencionalidad de buscar la gloria de Dios. Evidentemente, es eso lo que tenemos que cuidar. Podemos invertir la vida dentro del reino y podemos amontonar mucha madera, heno y hojarasca si verdaderamente nuestro corazón no revisa la intención con lo que hacemos. Es evidente que nuestro peregrinaje terrenal en este cuerpo es profundamente importante en todo el propósito redentor, puesto que el Señor cuando regrese recompensará a cada uno según sus obras. Y usted dice, pero pastor, me está hablando de la prueba de la fe y de las bendiciones que trae la prueba de la fe. Sí, pero es que justamente Pedro le está mostrando en toda la carta a los hermanos perseguidos que la prueba de la fe debe entregar en ellos un obrar piadoso para con los de afuera. Toda la carta está haciendo referencia a que en la prueba de la fe no debe decaer nuestra moral, nuestra santidad, no debe decaer nuestra piedad para con los de afuera. Y evidentemente serán probadas nuestras obras. Si usted alguna vez entró en discrepancia con lo que escribe el apóstol Santiago, cuando él dice la fe sin obras es muerta, bueno, entiéndalo con este mensaje. La verdadera fe, la fe que va a llevar a una persona a atravesar la prueba de la vida, ya sea por lapsos de tiempo cortos, pruebas esporádicas, pasajeras, o personas que tienen que soportar una prueba toda su vida. La verdadera prueba de la fe es que si hay fe salvadora, en todo ese camino habrá fidelidad a pesar del dolor. Pero si no hay fe salvadora, sino el impulso de una fe humana, muchas personas que arrancan en su vida espiritual y que son impulsivas, parecen salir con la potencia de la turbina o del motor de un misil de combustión. Parece que van a atravesar paredes y cielos, pero son de alcance corto. Su trayectoria es parabólica. Invierten mucha energía en contra de la gravedad y poca energía en el desplazamiento lineal para darle longitud y alcance. Nosotros debemos entender que la fe que salva, según Santiago, es la que muestra obras. Y las obras que el Señor premiará son las que se hacen para la gloria de Él solamente y no para la nuestra. Pero Pedro no se queda solamente en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Él dice esto, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo vamos a recibir esta alabanza, gloria y honra? Cuando sea manifestado Jesucristo. Por lo tanto, aquí hay una realidad que debemos revisar. Nosotros no debemos procurar ni esperar ningún tipo de alabanza, de gloria y de honra en nuestra función en el reino, ni por parte de la gente, ni por parte de la iglesia, ni por parte de nadie. Nosotros no debemos esperarla. Solamente el Señor, cuando sea manifestado Él,
Él se encargará de premiar en la medida en la que Él califica el resultado de la prueba de tu fe. Cuando Pedro dice alabanza, gloria y honra, lo conecta temporalmente y se expresa que esto ocurrirá cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, está quitándole a las personas la visión de que esto va a ocurrir ahora. Y les está diciendo en la expresión, justamente, va a ser cuando el Señor venga. A todo esto Pedro, en el versículo 13 del capítulo 1, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La piedad y la perseverancia en la prueba de la fe debe basarse en nuestra visión de esa promesa futura. Sin duda que Pedro ya había recibido esta misma enseñanza por parte del Señor Jesús, cuando él dice en San Lucas capítulo 12, versículos 35 al 37, estén ceñidos vuestros lomos, la misma expresión que utiliza Pedro, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y sin duda en nuestro pasaje terrenal, las pruebas que el Señor nos permite pasar validan la realidad de tu fe, muestran la calidad gloriosa de tu fe. Esta fe que actúa en nosotros, ayudándonos a llegar hasta el día de la gloria final. Pero no a los tumbos, pero no caídos, pero no como arañando, sino la verdadera fe, la fe que tiene naturaleza gloriosa, lleva a la persona a llegar hasta el día final en temor y en fidelidad. Y permíteme, mi amado hermano, llevarte de la mano esta reflexión. ¿Puedes estar seguro en esta mañana que si el retorno del Señor fuese ya, en este instante, ¿no? Estamos acá y sentimos la trompeta y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿Él alabaría tu fidelidad durante lo que vienes viviendo desde que Él te llamó a la salvación hasta ahora? ¿La alabaría? ¿Alabaría tu fidelidad a Él en medio de la prueba? ¿Qué diría el Señor? Si el Señor en esta mañana, por algún método que solo Él puede tener, revelase tu corazón, lo saca de adentro afuera, representando la semejanza de su carácter que hay en tu corazón, ¿cuánta similitud habría? ¿Sería parecido o muy distinto, diferente? Yo recuerdo cuando atravesaba la época de
La secundaria también, como estudiábamos en un técnico, teníamos una materia que era dibujo técnico. Entonces, el docente venía y nos daba una pieza de un motor. Y nosotros teníamos que observarla, tomar medidas y luego plasmar la vista frontal en la lámina con todas sus cotas, sus medidas, como si fuese un plano de construcción. Los rebatimientos, superior, inferior, lateral, las perspectivas isométrica, caballera, con distintos ángulos y dibujar. Pero la nota se daba cuando lo que dibujábamos era igual a lo que nos daban. Y si el Señor saca del corazón la semejanza de su carácter con el tuyo, con el mío, ¿lo podríamos ver? Esto está entregando el resultado de la prueba de la fe. Imagínate que el Señor te preguntase, ¿qué te corresponde de recompensa? De acuerdo a la intencionalidad que has tenido en realizar cada una de tus acciones y de tus servicios en la iglesia, en el reino, ¿qué le dirías? Todo esto se me venía y me avergonzaba solo, ¿no? Allí en mi oficina preparando para predicarles, porque me avergonzaba solo de mis respuestas, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que revisar? Te la vuelvo a hacer a la pregunta. Imagínate que el Señor te preguntase, ¿qué te corresponde de recompensa de acuerdo a la intencionalidad que has tenido en hacer esto y esto? ¿Qué le dirías? No podríamos falsear nada, no podríamos inventar una respuesta. Señor, me corresponde un 9. Él sabe. Yo espero un 10. Él sabe. Hermanos, hay una bendición final. La prueba trae bendiciones. Él va al final a expresar alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para quiénes? Para los que rinden bien hoy. Para los que rinden bien hoy. Mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene. Tenés 30 cuando tengas 60. Tenés 15 cuando tengas 40. Toda tu vida. Segundo punto del sermón. Seguridad de la comunión con Cristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 8 de 1 Pedro. Y en este versículo el apóstol Pedro remarca dos aspectos esenciales en la relación de los creyentes con el Señor, los cuales son vitales para el gozo de la salvación. Y estos son el amor y la confianza. El amor y la confianza. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y para poder comprender esta expresión de Pedro, debemos recorrer el camino de sus propias experiencias.
En el tiempo pasado y a pesar de ser uno del grupo de los 12, Pedro fue el discípulo que mostró la negación más triste de fe y la caída más abrupta en la confianza en el Señor. Y mucho después de que el apóstol Pedro fuese consciente de su caída, negando a Cristo por tercera vez, el Señor lo confrontó y usó la misma cantidad de veces. Las 3 veces que él lo negó fueron las 3 veces que el Señor cara a cara le preguntó: ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Pedro, a pesar de ser un líder entre los apóstoles y de que vivió con Jesús durante 13 años, en un momento débil de su vida falló en afirmar su amor y su confianza ante él. Pero sin embargo, y a pesar de que Pedro le negó 3 veces, mostrando inmadurez en su amor y en su confianza por el Señor, él reconoce ya en su vejez y maduro espiritualmente la confianza que los creyentes tienen por Cristo a pesar de que no lo vean. Él les está hablando justamente a creyentes que no tuvieron la oportunidad de estar con el Señor, no lo veían. Por eso Él les dice: ustedes lo aman sin haberle visto. Es como que en realidad el Señor enseñaba a Pedro en el amor que veía que tenían los creyentes cuando perduraban a pesar de la prueba y le seguían de manera fiel. Y la palabra agapate, que es de donde se toma amáis, este es el amor de la voluntad. Es la manera más noble en la que un humano puede amar. Es un amor resuelto, no es un amor sujeto a los impulsos. Yo amo porque me cae bien la cara, cómo se conduce, cómo se comporta. Nosotros somos así. Muchas veces, por nuestra propia limitación, nuestro amor tiene muchos limitantes. Sin embargo, acá habla del amor de la voluntad, el que es resuelto, el amor de Dios en nosotros. Nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Cuando Pedro les dice ustedes le aman sin haberle visto, les está confirmando que hay vida en ellos. Es el amor ágape, el de la voluntad. En 1 Pedro 2:7, él vuelve a decírselos: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Ese es el amor que experimentan los que creen. Él es precioso. Pedro les deja en claro que el gozo verdadero nace de ellos por el amor a Cristo. Al Cristo que no han visto, pero lo aman. Eso es ser verdaderamente salvos. Y en San Juan 14:21, el mismo Señor lo enseñó cuando dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que Pedro está mostrando es que el amor por Cristo, apoyado en la fe en Él, es un amor que lleva a una permanencia de la vida cristiana en fidelidad. El amor apoyado en la fe en Él hace que la persona permanezca de manera fiel toda su vida en la prueba. El pastor MacArthur, en relación a este tema, dice: el alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él. Y el alma que cree no puede evitar amarlo. Es un círculo virtuoso. Lo voy a repetir. El alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él. Y el alma que cree no puede evitar amarlo.
Pedro reconoce que ellos le aman. Esta expresión los lleva a que ellos vean que la fe que tienen es una fe real. Tienen vida. Por lo tanto, les muestra justamente esta bendición de la prueba de la fe. Son probados en la fe, pero el Señor les entrega una prueba. Me aman a pesar de que no me ven. Hay vida en ustedes. Son salvos ustedes. Tienen nueva vida. Son regenerados. Van a llegar a la gloria final. Pero Pedro dice, aunque ahora no lo veáis. Y a través de la expresión, el apóstol está dejando en claro que a pesar de que los creyentes no vean a Cristo, aún así creen en Él. Y esto es algo realmente milagroso. ¿Por qué? Porque el humano caído necesita el contacto visual. Yo si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántas veces lo escuchaste? Yo creo lo que veo. Lo que no veo, no lo creo. Lo más triste es que esa es una mentira. Porque los que tuvieron al frente a Cristo, lo miraron, lo vieron y no creyeron en Él. Es por eso que el Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo 29, entrega la verdad de esto y dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Son felices, son dichosos, son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es una prueba de vida lo que Pedro les está mostrando. Ustedes lo aman verdaderamente porque son salvos. ¿Y saben por qué? Les voy a dar el secreto. Porque tienen la capacidad de amar lo que no se ve. Y es a esto a lo que se refiere el escritor a los hebreos. También cuando nos escribe y nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe salvadora lleva al creyente a aceptar completamente el registro revelado, todo lo que está escrito, todo lo que ha sido justamente inspirado y que habla sobre el Señor Jesucristo en los evangelios, los cuales describen toda su gloria, los cuales llevan a los creyentes a que le amen, tal como se encarga de mostrarlo el escritor a los hebreos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en el versículo 1 del mismo pasaje dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuándo una persona puede ser calificada como verdadero hijo de Dios? Cuando sin tener a Cristo al frente, lo ama, lo sirve, lo respeta y vive para Él como si lo llevara de la mano. Esto es vida espiritual. Y esto es algo tremendo, porque esto es un misil en contra de todo el movimiento evangelístico que procura ver. Si el Señor no hace un milagro, entonces no creo en Él. Si el Señor con poder no levanta al de la silla de ruedas, entonces no creo en Él. Si el Señor no me sana del cáncer, entonces no creo en Él. El Señor tiene poder para levantar un paralítico de una silla. El Señor tiene poder para hacer nueva tu salud. Es más, si tenés 90 años, el Señor haría así, te haría parecer un joven de 15 si quiere, porque Él es Dios. Pero el problema es que esto no revela vida en el que lo vive. La persona que está tratando de buscar que Dios le muestre que es Dios es porque no creyó en Él. El que cree en Él cree lo que no ve, tiene esperanza. Eso otorga la fe salvadora, te conecta con esperanza de vida eterna. Y es lo que les dice Pedro a ellos. ¿Querés un resultado de tu prueba?
Caminá amando a Cristo. No lo estás viendo. ¿Cómo te crees vos que le podés amar? ¿Cómo amás lo que no ves? Tenés relación con un ser que no estás viendo. Esto quiere decir que tenés fe que salva. Es la fe que salva. Es la que no necesita que estés viendo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿A quién amáis sin haberle visto? Cuanto más puedas por fe conocer a Cristo, y cuanto más ese conocimiento que la Escritura te entrega de Él gobierne tu corazón, mucho más fuerte se vuelve tu amor por Él. Ese es el círculo virtuoso. Más le conozco, más lo amo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo le enseña a él y le dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Y por ende, mientras más amor experimentamos por Él, más gozo inunda nuestra alma. Es esto lo que expresa David en el Antiguo Pacto cuando escribe los Salmos. El Salmo 5, versículo 11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y por esto podemos concluir que el amor y la confianza son dos elementos que unen a los creyentes en una comunión viva con Jesucristo. Ese es el resultado de la prueba de la fe. Debido a esta verdad es que Pedro les escribe a ellos diciéndoles que por causa de esta fe en Jesús, que los lleva a amarlo de una manera entrañable, ellos experimentarán alegrarse con gozo inefable y glorioso. La experiencia que ellos tenían es: se alegran con gozo inefable y glorioso. Y este término inefable literalmente apunta a un ímpetu. Este ímpetu es que el gozo que provoca la comunión con el Señor es imposible describirlo por vocabulario humano. Tremendo es la expresión inefable. No lo podemos expresar. No lo podemos comunicar humanamente. Y es esto lo que ocurre cuando un creyente está atravesando un tiempo de prueba en donde debería estar desesperado de dolor, pero tiene paz. No lo puede expresar humanamente, pero lo vive. De la misma manera es el gozo inefable que siente el creyente que ama al Señor sin haberle visto. Se alegra en Él con gozo que no puede ser explicado en lenguaje, en vocabulario humano. Pero no solamente este gozo con el que se alegra el que ama a Cristo sin verlo es inefable, también dice es glorioso. El término es doxazo en el griego. Literalmente significa rendir la más elevada o encumbrada alabanza a su persona. Y es por esto que la comunicación que el creyente hace al Señor en el tiempo de la prueba es siempre: gracias, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, Señor, tú eres mi Dios, aquí estoy, Señor, usa mi vida, Señor. Es el gozo inefable y glorioso el que te lleva inconcebible e inhumanamente
a adorarle y alabarle cuando todo está caído. Esto es tener vida. Si usted me dice, pero ¿por qué es así? Porque Dios lo diseñó así. Esto es tener vida. Por eso en la misma carta Pedro dice, si haciendo lo bueno sufrís, esto es algo inconcebible, ¿no? Decíselo a cualquier filósofo y te va a decir, estás loco. Porque el que hace lo bueno no sufre. Pero para Dios, en su plan, es esto. Si haciendo lo bueno sufrís, esto ciertamente es aprobado. Nosotros nos alegramos con gozo inefable y glorioso porque le amamos sin haberle visto. Y rendimos al Señor la alabanza y el reconocimiento a pesar del dolor porque tenemos vida. El que está en el reino de las tinieblas, cuando encuentra una situación que le roba la comodidad y que le roba la paz, automáticamente lo enciende en ira, en violencia, en insultos, en maldades, en un intento desesperado por huir rápidamente de la situación que no le favorece a su comodidad interior. Pero el que está trasladado al reino de la luz y atraviesa la prueba de la vida, inexplicablemente reacciona de una manera diferente. Tiene dolores y alaba, tiene dolores y ora, tiene dolores y confía, tiene dolores de la vida, adora a Dios. ¿Por qué? Porque tiene vida. De lo contrario sería lo mismo estar en el reino de la muerte que en el reino de Él. Esto le está diciendo Pedro. Los está mirando y les está diciendo, miren, la prueba de la fe entrega este verdadero resultado. Y este verdadero resultado es el que ustedes están experimentando. Esto es algo maravilloso. Ustedes están experimentando una profunda comunión con Cristo que los lleva a adorarlo a pesar del dolor. Y permíteme llevarte de la mano a reflexionar en esta mañana. Dime, amado hermano, si el Señor midiera con algún instrumento imaginario, ¿no?, el nivel del amor real que existe en tu corazón para con Él. Le vamos a poner con la imaginación, ¿no? Luz verde, un amor calificable, aprobado. Luz amarilla, un amor escaso. Luz roja, un amor descalificado. ¿Cuál sería el color de la medición? Sabiendo que la medida real del amor por Cristo está evidenciada por la negación personal y por la entrega de todo lo que tú eres a Él, y que ese amor está basado en tu fe en Él. ¿Puedes decir que crees de todo corazón en Jesús? Dicho de otra forma, si se mide tu fe en Cristo por el amor que tienes por Él, ¿se puede decir que tú crees realmente en Él? Esto es algo que lo debemos razonar y en lo cual nos debemos probar. Si el Señor mostrara en público una filmación real de tu vida, en los escenarios donde la iglesia y los hermanos no te ven, atravesando los tiempos de caos, donde todo es opuesto, donde todo es contrario, ¿estarías tranquilo de que ellos verían gozo, alabanza y adoración a Cristo? Por todo lo visto, podemos decir que creer en Cristo nos lleva a conocerlo cada vez más. Y conocerlo cada vez más nos lleva a amarlo cada vez más.
y a gozarnos en Él. Si se juzgara mi fe, tu fe, nuestra fe, por la medida de nuestro gozo, ¿qué resultado tendría ese juicio? Si el de afuera te calificara como verdadero creyente en la medida evidente de tu gozo en la vida, ¿qué calificación pondría? El tercer punto del sermón es que la prueba entrega la seguridad de la liberación presente. Y es por eso que Pedro en el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y en esta última expresión el apóstol Pedro muestra mirando al futuro que en realidad la liberación final será en la gloria. La liberación de nuestro cuerpo será en el último eslabón de la redención. Pero el texto se refiere a la liberación actual. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra obteniendo significa literalmente recibir en el presente por uno mismo. Es algo que te llega hoy. Ese es el ímpetu del griego allí. Contiene la raíz komizo, que significa recibir lo que merezco. Esto es el término obtener. Yo recibo ahora lo que merezco. Entonces, lo que Pedro hace referencia en esta última expresión es que el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, es justamente eso: disfrutar de la fluida comunión personal y permanente que tenemos con Jesús hoy. La palabra salvación mencionada por Pedro se refiere a la liberación constante y presente, la salvación en el tiempo actual, que los creyentes tienen del castigo y del poder del pecado. Es lo primero que nosotros debemos entender. Estamos siendo salvados justamente del poder y del castigo del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo remarca esta enseñanza y dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De la misma manera en la que Él nos está librando del poder del pecado, del castigo del pecado, Él nos está justamente librando de la condenación. Tal como Pablo se lo explica a los romanos en el capítulo 8 y el versículo 1, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora no hay condenación. Tú estás siendo librado de la condenación. Tú tienes seguridad de que no te vas al infierno. Esto otorga la prueba de la fe. Te está diciendo: mira lo que sos. Por perseverar en el dolor de manera fiel, vos tenés vida, mirá lo que sos. Es el resultado de la fe gloriosa que yo he puesto en ti. Y este tercer resultado de la prueba es la seguridad de una liberación presente. Lo que te está pasando hoy es que el Señor te está librando permanentemente del poder del pecado. Es que el Señor te está librando permanentemente del castigo del pecado. Es que el Señor te está librando permanentemente de la condenación que trae el pecado. Y no solamente el Señor nos está librando permanentemente del poder del pecado y de la condenación, sino que también Él nos ha librado de la ira venidera. Permanentemente tú sabes que no vas a la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice:
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra, tiempo presente, quien nos libra de la ira venidera. Y Pedro deja en claro que de la misma manera que Él nos ha librado de la ira venidera, también nos libra de la ignorancia. Él nos está librando de la ignorancia. En 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y de la misma manera, Pedro dice, ustedes están siendo librados de la ignorancia, tienen hoy luz, vida, conocen las verdades espirituales, conocen las verdades del reino. De la misma manera, Pedro deja en claro que el Señor, al salvarnos, nos libra de la angustia, de la confusión, de la desesperanza. En 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es lo que entrega el resultado de nuestra fe. Saber que estamos siendo librados por Él. Y Pedro también deja en claro que Él nos ha salvado del dominio del pecado. Nosotros estamos en Cristo siendo libres del dominio del pecado. Romanos 6 del 10 al 12 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y Pedro quiere dejarle en claro a los hermanos perseguidos que no hay razón alguna para que los verdaderos creyentes pierdan el gozo cuando atraviesan las pruebas, sabiendo que pueden aprovechar en la prueba todas estas realidades espirituales, presentes y futuras. La fe probada en el presente, la comunión íntima con Cristo, la liberación del poder real del pecado y del reino de las tinieblas, y en la vida venidera, en el futuro, una herencia protegida y prometida. Y esto es lo que obedece a la enseñanza que Pedro recibió de Jesús, cuando el Señor les dijo en San Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Eres consciente, mi amado hermano, que el Señor permanentemente está salvándote del poder del pecado? ¿Se lo agradeces con gozo cada día? ¿Disfrutas con gozo vivir una fluida comunión con el Señor? ¿Le amas sin verlo? Eso es tener vida. ¿Lo disfrutas o no? ¿Vives el gozo de la libertad del pecado y de su culpa? Y la verdad que no. A mí me causan gozo otras cosas, puedes decir. Cumplir mis metas, la realización, el éxito personal. Pero ¿vives con gozo la libertad de la condenación eterna? ¿Vives con gozo la libertad de la ira venidera? ¿Experimentas el gozo de saber que no estás en la ignorancia espiritual, sino que tienes luz del Espíritu de Dios para entender el propósito del Padre? ¿Vives el gozo de la libertad de la angustia, de la confusión y de la desesperanza que tantos viven? ¿Vives el gozo de la libertad del dominio del reino de las tinieblas? Si tu respuesta sensata es no, mire pastor, yo no me gozo en estas cosas, las voy a volver a repetir.
No tengo gozo de ser libre del pecado y de su culpa. Tampoco tengo gozo de ser libre de la condenación eterna. Tampoco tengo gozo de la libertad de la ira venidera. Tampoco tengo gozo de entender el plan de Dios en Cristo, de no estar en la ignorancia. Tampoco tengo gozo de no vivir en la angustia, en la confusión y en la desesperanza. Y si tu respuesta es no, revisa si verdaderamente eres salvo. Porque lo que entrega la prueba de la fe es esta evidencia de que sos un hijo de Dios. Esa es la nota del docente. Pero si tu respuesta es sí, sí, realmente sí, entonces has entendido lo que significa vivir las pruebas bajo el timón del gozo de la salvación. Y lo que el Señor te llama en esta mañana es a vivir las pruebas bajo el timón del gozo de la salvación. Pero si tú en esta mañana no puedes amar a Cristo, a quien amáis sin haberle visto, tú no le puedes amar, no lo amas. Arrepiéntete de tus pecados. El Señor te está llamando en esta mañana a que te arrepientas de tu pecado para que puedas experimentar su reinado en tu vida y ese intenso amor que te lleva a servirle de manera fiel. Si tú no te has arrepentido en esta mañana, pide perdón. Dile: Señor, perdona mis pecados. De esta manera le podrás amar y servir de una manera fiel. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Glorifica tu nombre en medio de esta iglesia. Te clamamos, Señor, por las personas que no han podido venir por diferentes dificultades, ya sea dificultades de salud como dificultades económicas o dificultades emocionales. Te clamamos, Señor, que ellos puedan aferrarse firmemente a ti en el tiempo de la prueba y que de esta manera puedan triunfante y victoriosamente atravesarla, dando honor, gloria y honra a tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.